Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a su programa de Shekina Radio 95.1, Voces del Alma. Amén. Mi nombre es Marisol Nevares y venimos de la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, la cual es ubicada en Zacatecas y Coahuila, a 7049 en Ampliación Aeropuerto. Amén. Muy buenos días. Mi nombre es Juanis Avendaño y pues les damos la cordial bienvenida a su programa Voces del Alma. Pues traemos un tema muy importante, que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Esperamos que sea Dios hablándole en sus corazones y que por medio de la palabra de Dios pues hallemos, ¿verdad? La palabra que estamos buscando de parte de Dios. Muchas veces estamos pasando por algún proceso y queremos que Dios nos hable, nos guíe. Entonces, en esta mañana traemos el tema de la oveja perdida. Así es que vamos a estar hablando de este tema y pues sea Dios hablándole en sus corazones. Amén, amén. Y le damos gracias al Señor, amén. Dios bendiga de verdad cada persona que llegue a sus oídos y sobre todo a su corazón. Amén. Esta enseñanza, porque confiamos en el Señor, es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, así que confiamos en el Señor, que cada palabra, si usted se identifica con ello, pues sea Dios obrando y trabajando en su mente, en su corazón. Amén. Así que un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal si comenzamos leyendo la cita? Porque hay citas bíblicas que hablan justamente de la oveja perdida. Entonces vamos a leerla para comenzar con el tema. Ok, dice, está en Lucas 15 del 1 al 7. Es la parábola de la oveja perdida. Dice, muchos recaudadores de impuestos. Bueno, vamos a leerla primeramente, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? ¿La tienes aquí? A ver. Ajá, ok. Dice aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Vamos a ver cada parte, oírlo. ¿Quiénes lo escuchaban? ¿Quiénes lo oían? Los recaudadores de impuestos y pecadores. Dice, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Ese hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él, hablando de Jesús, entonces, que uno de ustedes tiene 100 ovejas, le empieza a dar para basar la parábola. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja a las 99 en el campo y va a buscar a la oveja que está perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos da referente a la parábola de la oveja perdida. Así que vamos a ir desglosando un poquito este tema. Amén. Característica de una oveja perdida. Dice que cuando una oveja está perdida es vulnerable y tiene dependencia.
La oveja, cuando hablando naturalmente de una oveja, porque nos pone el ejemplo nuestro Señor Jesucristo como una oveja, porque Él nos ve como su rebaño, que somos las ovejas de su prado y que Él es nuestro pastor. Dice que cuando una ovejita se aparta del rebaño es porque se siente mal, porque está enferma, porque se siente débil y es vulnerable. Y cuando una oveja está vulnerable, está débil, pues es presa fácil para los depredadores, como los leones, los tigres, los lobos, en este caso hablando de ovejas natural, ¿verdad? Que son los animalitos. Hablando del ser humano, cuando una oveja se pierde, cuando una oveja está débil, cuando una oveja está vulnerable, pues cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando dejamos de oír palabra, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de meternos en oración, cuando empezamos a escuchar voces que no nos convienen. Hay personas que se acercan a nosotros diciéndonos, ¿para qué vas? ¿Para qué te reúnes? No es importante. ¿Para qué vas a escuchar tanta palabra, tanta pérdida de tiempo? Ahí empieza a actuar el enemigo. ¿Por qué? Porque usa a otras personas para alejarnos del Señor. Y si estamos débiles, vulnerables, en el caso de que si dejamos de escuchar palabra de Dios, si dejamos de congregarnos, si dejamos de meternos en oración, pues nuestro espíritu está débil. La carne tal vez está fuerte, pero el espíritu está alejado de Dios. Entonces es cuando somos vulnerables y el enemigo viene a querernos hacer daño, porque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que no juega a ser enemigo, no juega a ser diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, cuando estamos vulnerables, cansados, fatigados o enfermos, porque a veces el Señor nos permite, ¿verdad? Él nunca pone, Él permite que a veces tengamos poquitos procesos para que nos acordemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Criador, y a veces también por afán. El afán nos agarra y nos mantiene tan cansados, tan agotados, que a veces no nos da tiempo ni siquiera de decir gracias, Señor, cuando ya nos quedamos dormidos. Entonces ahí estamos vulnerables y el enemigo viene y nos ataca y nos puede y podemos ser presa fácil porque estamos débiles y cansados. Amén. La oveja perdida es también, por ejemplo, también hablando dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque son personas que se congregan, que sirven al Señor y descuidan, como mencionabas tú, descuidan muchas veces por el afán la relación con el Señor. Y esto es muy cierto. Pero hay algo que también llama la atención al principio de la parábola, que habla de los recaudadores de impuestos y los pecadores. Amén. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Quiénes son estos recaudadores? ¿Qué quiere decir con estos publicanos, que son recaudadores, son publicanos, y los pecadores? Bueno, la definición bíblica de publicano es del griego telons, de telos, que significa impuestos, más oneamai, que significa comprar. Literalmente, los publicanos son compradores de impuestos, un cobrador de impuestos. Un publicano se refiere a aquella persona de la peor clase que normalmente vivían incumpliendo la ley de Moisés, pero especialmente designada a aquellos que traicionaban a su pueblo y que se les daba el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Un publicano no compraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida
por el Imperio Romano sin importar lo que recaudaría después. Luego cobraba todo ese dinero a más de los ciudadanos de la zona. Entonces, ¿por qué eran considerados como pecadores? ¿Por qué? Porque el publicano estaba al servicio para pagar el impuesto o el tributo a los romanos. Recordemos que y para un judío esto era algo que no era bien visto, porque pagaban tributo al romano. Entonces, ¿qué hacían? Estos pagaban y después ellos cobraban a los judíos, y muchas veces era hasta con muchos intereses. Entonces era como un tipo de ladrón, abusaban. Entonces eran siempre mal vistos. Pero también recordemos que entre esos publicanos, entre esos recaudadores, el Señor escogió a uno, y que era Mateo. Amén. Entonces vemos a través de la palabra de Dios cómo el Señor les habló a los publicanos. Amén. Ellos eran muy mal vistos por dos razones. Primero, porque colaboraban con el Imperio Romano y ningún judío podía reconocer otra autoridad que no fuera la de Dios. Segundo, porque se veían obligados a cobrar más de lo establecido. Amén. De eso que conseguían de más, ellos pues adquirían sus ganancias. Entonces eran ganancias deshonestas. Por eso que para ellos no eran bien vistos, veían, era como algo repudiado, como que eres un traicionero de la patria, diría el mexicano, ¿verdad? Vendedor de patrias. ¿Quién sabe qué dirían también? ¿Por qué? Porque así eran entonces los publicanos. Ahora, los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? La palabra pecador tiene un significado muy importante en la Biblia y representa un concepto central en el contexto bíblico. Su etimología se deriva del término latino peccator, que significa el que comete pecado. En la Biblia, la palabra pecador se utiliza para referirse a aquellos que han transgredido las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto? Que son personas que conocen la ley de Dios, que conocen la palabra de Dios, y muchas veces lo hacen o hacen la voluntad de ellos sin importarles o tomar en cuenta la voluntad de Dios. Van en contra totalmente de la palabra. Estos son pecadores. Tienen conocimiento, como por ejemplo el cristiano, como tú dabas al principio, tiene el conocimiento de Dios, conoce la palabra, pero un momento que se enfría tanto, que se aleja, que empieza ya después, ya no le interesa tan solo el congregarse, ya no le interesa buscar a Dios, ya no le interesa tener esa relación, y esa oveja se va perdiendo, amén, en el pecado. Amén. Y qué importante es, como dice aquí, ¿verdad? Una oveja, dice, depende de un pastor que lo guía y lo cuida. En caso que por ejemplo, hablando de una oveja natural, pues ya ve que hay pastorcitos que ponen hasta perritos ovejeros para que los cuiden y les avise en caso de que haya algún lobo o algún animal salvaje que los ataque. Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues él trata de cuidarlos, él trata de que estén bien, trata de que la ovejita pues no se salga del redil, ¿no? Que no se vaya al monte. ¿Por qué? Porque en el monte pues hay muchos peligros. En el caso, hablando del ser humano, pues el mundo atrae, el mundo yo lo veo así como una serpiente, ¿no? Que te atrae, que como que trae un... Como esta boa que te adormece. Ándale, que te adormece. Entonces, yo pienso que el ser humano empezamos a ver cosas, por ejemplo, el internet es muy importante, es muy bueno si lo utilizamos para cosas buenas, productivas, pero si el ser humano lo empieza a utilizar, el cristiano, hablando de cristianos, ¿verdad? Hablando de creyentes, hablando de personas que conocen al Señor, empiezan a ver cosas que no son buenas porque nos aparecen tantas cosas. Uh-huh. Y con una vez que lo abras te sigue apareciendo tantas cosas que no son agradables al Señor. Pero si tú lo empiezas a ver, ¿qué estás haciendo? Pues contaminándote, y ya te estás apartando, ya te estás saliendo del redil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya empezaste a ver cosas que no le agradan a Dios. Uh-huh. Hablando, por ejemplo, hay muchos TikTok, muchas películas cortas, así que ponen que a veces tú
sin querer lo abres, ¿no? Y de repente dices tú, ¿y cuándo abrí esto? Pero si tú lo ves y lo dejas pasar, no pasa nada. Pero si ya te atrajo y ya la curiosidad te hace ver, entonces eso te está alejando de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, ya hablando de las personas, el Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros obedezcamos, que nosotros estemos firmes en Él, pero cuando empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, como decías ahorita, como los recaudadores, que lejos de ver pues el bien de la comunidad, de la ciudad, pues ellos hacían lo que les convenía a su bolsa, a su conveniencia, ¿verdad? Sacaban provecho de lo que estaban haciendo. Entonces, pues, por esa razón, pues, era mal vista. Claro. Pero, sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que Él vino por los que estaban enfermos, por los pecadores, por los que necesitaban salvación. Porque dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que necesita a Dios. Incluso personas que están perdidas, alejadas. Perdida no quiere decir que se perdió, ¿verdad? Sino alejadas del Señor, que las atrajo al mundo y que se han alejado gradualmente del Señor, lentamente, tal vez no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta ya no queremos ir, ya no quiero ir, ya no quiero, ¿a qué voy? Aparte, el enemigo les pone la culpa, les pone la vergüenza, les pone el desánimo. ¿Para qué vas? Mira, hiciste mal. ¿Qué está haciendo ahí? Pues lo está trayendo a que se alejen más de Dios, pero sabemos que mientras estemos en este mundo, pues vivimos en este mundo, dice el Señor, pero no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Porque ya fuimos escogidos por el Señor, ya nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy, muy alto por cada uno de nosotros. Pero cuando suele pasar que se aleja una persona del Señor, una oveja de nuestro Señor, lo que pasa es que, y no va a faltar persona que use el enemigo, que le diga, ay, ¿para qué vas? Ya tienes una semana que fuiste. Aparte, andabas por X lugar y te tomaste una cerveza, ese ya cuenta como pecado. Y te están haciendo ver que tú eres pecador, cuando cuando la persona que está usando el enemigo para hacerte sentir culpable, sentir darte el desánimo para que ya no busques a Dios, ellos se ven normal, ¿no? Porque el enemigo los hace ver que ellos están bien, pero le están diciendo a la otra persona que tú estás mal, y ya entra en la mente. Ya el enemigo metió la idea, metió el dardo ese que mandó y dijo, es que me siento culpable, ya no soy digno de ir a buscar a Dios, ya no soy digno de venir, de ir a la iglesia, de ir a escuchar palabra. ¿Con qué cara voy a ir a buscar a Dios? No, porque le entra la vergüenza y dices, soy culpable. Pero dice el Señor que si te caes, Él te levanta, que si te equivocas, Él te va a fortalecer, Él te va a limpiar. Si te ensucias, Él te va a limpiar. Lo importante es que no te quedes ahí tirado, que no te des por vencido, porque eso es lo que quiere el enemigo, que la persona se dé por vencida y que te olvides que Jesucristo es nuestro buen pastor, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere que todos sean salvos, que todos seamos salvos, que todo aquel que llega la palabra del Señor, la buena nueva a su vida. Y el Señor dice, todo aquel que se arrepienta y crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será salvo. Entonces es una alma que ha sido salva. Entonces por eso dice el Señor Jesucristo, que si una se pierde, no dejará a las que están firmes en Él y irá a buscar la que se ha perdido. ¿Por qué? Porque esta está vulnerable, esta está triste, tal vez está enferma, tal vez en el caso del ser humano, tal vez está triste, con depresión, no sabe qué hacer, se le han acabado las fuerzas. Y dice el Señor, aquí yo estoy con los brazos abiertos y vengo a buscarte. Y manda a su Santo Espíritu
a hablarnos en el corazón, en la mente, y a decirnos que no estamos solos, que Él está con nosotros y que ha venido a buscarnos porque somos importantes para Él. Amén. Y eso es muy cierto. Tristemente, a veces dentro de la iglesia puede estar una oveja perdida, claro que sí. Claro que sí. Porque dentro de la iglesia hay ovejas perdidas, sí. Puede existir ovejas perdidas dentro de la iglesia. Y nos referimos a creyentes que se han alejado, como tú mencionabas, se han alejado no solo de la iglesia, sino también de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra menciona que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente que deja de congregarse, que deja de buscar, empieza a enfriarse y no se está dando cuenta de qué manera se está perdiendo. Quizás Dios tenía una palabra de bendición para esa persona, tenía algo que hacerle saber a esa persona que faltó y se le ocurre que no quiso ir, le dio flojera, se fue de vacaciones, etcétera, etcétera. Como dices tú, y eso es muy cierto, el enemigo envía dardos que a veces parecen placenteros. Uh-huh. Y es la verdad, pero realmente no provienen de Dios. Amén. Ahora también, una manera también de que una oveja se extravíe, vienen también porque han caído en falsas doctrinas. Así es. Amén. O comportamiento pecaminoso se han descarriado de la comunión con la iglesia. Estas ovejas son personas que están dentro de la iglesia, pero que se han ido alejándose en el camino espiritual. Podemos ver en lo natural una oveja como come, y no ve hacia arriba, sino su mirada siempre está hacia abajo, comiendo, y cuando menos se da cuenta, ya se perdió. ¿Cuántas influencias de falsas doctrinas dan la tentación de caer en una falsa enseñanza o caer en comportamientos que no son edificantes para la fe? Esto puede llevar a que la fe de un creyente se sienta perdido. Podemos ver en la actualidad, hay cuántas personas de la prosperidad. Escuchaba yo a un pastor que decía, la gracia de Dios no es nada. Si tú no das tu diezmo y tu ofrenda con fe. Yo decía, ¿cómo? ¿Estás diciendo que el dinero es más importante que la gracia que Dios tiene para tu vida? En ninguna manera. Y tristemente, mucha gente, por comodidad, porque esa es la verdad, por comodidad, dan su dinero pensando que la gracia no es suficiente. Desafortunadamente así es, y lo podemos ver en otras religiones. O sea, salieron de la idolatría, pero siguen permanente en ella. ¿Por qué? Porque en la religión tradicional, así es. Tú das tu limosna, no importa cómo te portes, que a cabo tú vas y pides perdón una vez a la semana y llevan una vida de cuento. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una relación personal con el Señor, porque no tienen esa comunión con el Señor, que es la lectura de la palabra, es la oración. Entonces, desafortunadamente, muchos están siendo engañados y piensan que por cumplir una vez a la semana, para que vayan y le den un sermón, una hora de una pequeña introducción de la palabra, es suficiente. No, eso es falso. Así es. La comunión con Dios es constante. La comunión con Dios es en todo tiempo. La palabra de Dios nos enseña orad sin cesar. Amén. Y es sin cesar, no es si tú tienes ánimo, no es si tú te sientes o no culpable, no es si tú te sientes muy santo, no es por eso, es una oración sin cesar constante. Recordemos también que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, que es la gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que amén. Jesucristo ya nos dio de esa gracia, de ese favor que realmente no merecíamos. Por eso es que es necesario la comunión constante. También la palabra dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Entonces, una forma también de irse descarriando es una influencia de una falsa doctrina. De que se te hace muy cómodo ir, oigo algo poco, aplaudo y me regreso. Y se regresa tu corazón vacío. Se regresa tu corazón triste. Tu alma y tu espíritu no recibieron la palabra que necesitaban escuchar. Entonces te va alejando. Otra causa es el desapego de la comunidad. Cuando un miembro puede sentirse rechazado,
o desconectado con los demás congregantes de la iglesia, puedo llevarlo a extraviarse. ¿Cuántos hermanos prefieren no tener comunión con los hermanos? ¿Cuántos hermanos se sienten rechazados o que dentro de las iglesias hay personas que lo rechazan, que lo ven una persona sencilla? Para esa persona no tiene valor alguno, porque se siente que está en un estatus, entre comillas, mejor. ¿Cuánta gente desafortunadamente también así hace en los púlpitos? Da tu ofrenda, lo más que tengas, por tu milagro. Y si tú más ofrendas, más Dios te va a contestar tu milagro. Eso es una terrible mentira. Eso no es así. Y la gente y las ovejas se extravían. ¿Por qué? Porque se desaniman. ¿Por qué? Porque se hieren. ¿Por qué? Porque piensan que a Dios le importa el dinero, y no es así. Dios no busca tu dinero, porque no hay valor tan grande para el Señor que un alma. Así es, amén. Amén. Así es, amén. Y es muy cierto lo que tú acabas de mencionar, porque hace poquito yo estaba viendo así un corto de un pastor que estaba predicando, que le estaba diciendo: si tú vendes tu terreno, vendes tu carro, vendes tus posesiones y me das todo lo que tienes, el Señor te va a salvar, el Señor te va a dar, el Señor va a cuidar de ti, pero tienes que vender todo lo que tú tienes y dármelo. Entonces muchas personas en caso de eso dices, pues me voy a quedar en la calle, ¿no? Voy a vender la casa, el carro con el que el carro con el que muevo a mi familia. Tal vez no es un carro último modelo, pero es con el que se mueve. Su casa, o sea, ¿dónde lo vas a dejar durmiendo en la calle? ¿Y qué va a hacer de esa familia? Pues dice, pues mejor me voy, pues sí, porque piensan, no, si Dios me pide eso, pues entonces no me ama, porque si me ama, no me pediría tal cosa. O me quiere ver en la calle, y si estás diciendo que Él es un Dios de amor, ¿cómo me va a hacer eso? Entonces, por gente que abusa de la fe de las personas, del congregante, es que empiezan a ver que no quieren ya buscar a Dios. Dicen, no, pues es que le interesa nomás mi dinero, le interesa si yo doy, pero ¿y si no tengo para dar, cómo voy a ir a la iglesia? Porque no tengo, ¿cómo doy? Pero lo importante no es, porque Dios no se queda con nada. O sea, es importante dar para la obra, claro que sí, porque el Señor ama al dador alegre. Y de ahí también se agarra pues para cosas que se necesitan en la iglesia, pero es conforme a lo que el Señor te da y pone en tu corazón. Es un pequeño porcentaje. No te va a decir el Señor, oye, vende todo, quédate en la calle y dámelo. Claro que no, porque le estás diciendo a la persona que Dios es como un hombre, y no es así. Dios es soberano, Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Mira qué importante es esto que estaba viendo. Dice, en caso de una persona, cualquiera que se ha alejado del camino del Señor, ha pecado o se siente espiritualmente aislado y necesita ser encontrado, guiado y recuperado por Dios. El concepto resalta en amor de Dios, la compasión y la preocupación de Dios por cada persona que está espiritualmente descarriada, porque es la verdad. Es cuando nos descarriamos, nos alejamos del Señor, es cuando se enfría nuestro espíritu, es cuando estamos espiritualmente descarriados, porque nos alejamos del Señor, nuestro espíritu se enfría, ya no quiere saber nada de ir a buscar a Dios, no quiere saber nada de la congregación, no quiere saber nada si el pastor le marca, no le contesta, porque dice, no quiero, porque el espíritu está frío. Ahora sí, como dice, está gordeta la carne, porque es la que está sustentando, está alimentando, pero el espíritu pues está muy débil, está decaído, no está fortalecido. Pero recordemos que el Señor nos ama tanto, tan grande es su amor, que Él viene y nos busca. Él viene y nos habla por medio de su palabra, por medio de sus siervos que ha puesto, que hablan la buena doctrina. Dios bendiga cada una de las vidas de aquellos
pastores y personas que están hablando la buena doctrina de Dios, porque muchos ya se han corrompido y es triste ver cómo han corrompido la palabra de Dios. Es muy triste porque vienen y te dicen que el Señor me dijo. ¿Te dijo que cuándo? Me dijo que tú hicieras esto, que tú hicieras aquello, pero no le dice en la palabra que el Señor aquí te dice, porque Él por eso dejó su palabra escrita. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de Él, para que caminemos conforme a lo que Él quiere, cómo quiere que caminemos, cómo quiere que andemos, cómo quiere que le obedezcamos. Yo cuando me pongo a estudiar me quedo sorprendida, porque aunque sea un mismo versículo que un mismo capítulo, que leas varias veces, hermana, el Señor te habla de diferente manera conforme anda tu corazón. Y es precioso cómo el Señor te fortalece, cómo el Señor te levanta, cómo el Señor te da gozo, cómo el Señor te da paz. Y a veces suele pasar que estás en la casa y a veces te quedaste tal vez sola, escuchas tal vez un himno, pero por andar haciendo cosas no ponemos mucha atención a lo que dice, pero de repente llega el Espíritu del Señor y te dice, oye, tienes que estar alegre, gozosa, porque yo estoy en ti, yo vivo en ti. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos fortalece, y es un error alejarnos. Es un error alejarnos de la palabra, del camino del Señor. Dice que no nos debemos de hacer ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Hermano, tú sí estás alejado del Señor, que esperamos en todo el amor en Cristo que el Señor te esté hablando en esta mañana. Recuerda que Cristo te ama. Recuerda que Cristo ha pagado un precio muy grande, muy alto, a precio de sangre, hermano. Búscalo. No permitas que el enemigo te diga mentiras. No permita que el enemigo use ni siquiera tu propia familia para decirte que tú no eres importante, que tú no, que ya Dios ya no te quiere, que te ha abandonado, porque no es así. Esa es una mentira del diablo, que Jehová lo reprenda. Amén. Que el Señor te ama y Él te está hablando en esta mañana, que este hermoso mensaje te llegue a tu corazón y que recuerdes que el Señor va a dejar a las 99 por ir a buscar a la que está perdida, a la que está lastimada, a la que está triste, a la que está con ansiedad, a la que está con un corazón que no encuentra la salida. Tal vez tienes un problema, tal vez crees que ya no hay salida, o el enemigo te está mandando ideas, porque el enemigo manda ideas incluso de que ya no eres importante. ¿Para qué quieres vivir? Porque el enemigo es astuto. Él quiere que todas las almas que él pueda extraviar y perder, y más aún si te mete la idea de querer quitarte la vida. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Hermano, recuerda que Cristo te ama. Recuerda que el Señor te ha escogido, que tú ya escuchaste la palabra de Dios, que tú ya fuiste rescatado, que el Señor perdonó todos tus pecados, y que no importa si te has caído, que si no importa si te has alejado del Señor, vuelve a tu primer amor, vuelve al camino del Señor, que Cristo te ama y te está esperando con los brazos abiertos. No seas una oveja perdida más, sino que vuelve a tu pastor, porque el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, el que va en busca de nosotros, el que nos encontró y nos rescató y nos sacó de ese lodo cenagoso en el que estábamos cuando estábamos perdidos en delitos y en pecado. Él nos rescató, Él nos encontró, nos abrazó y con gran amor nos trajo para ser de su rebaño, para ser de su congregación. Así es que no te pongas sentimental, porque el Señor no se guía por sentimientos. Acuérdate que el amor de Cristo es un amor ágape, que no es como nosotros, no se guía por sentimientos. Si el Señor en una prédica te habló fuerte, era porque lo necesitabas, porque no siempre nos va a hablar el Señor con miel. El Señor no habla con miel. El Señor no te embadorna nomás así para dejarte ahí todo mieloso pero sin salvación. No, el Señor te habla conforme andes. Él te consuela, Él te redarguye, Él te corrige, porque el Señor al que ama
corrige. Así es que mi hermano, si por alguna razón, por algún malentendido te alejaste del Señor, te alejaste del camino del Señor, es tiempo de que vuelvas. El Señor te está buscando, el Señor te está hablando en esta mañana, el Señor te está diciendo que te ama y que vuelvas, que no importa lo que haya pasado, Él te perdona, Él te restaura, Él te limpia, Él te lava. Y Él te hará un hombre para que sigas adelante conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Amén. Y como ahorita mencionaste, desafortunadamente mucha gente ha perdido su primer amor. Así es. Amén. A pesar de estar involucradas o involucrados en el servicio de Dios, algunos creyentes pueden estar perdiendo su primer amor, alejándose del propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. ¿Cuántas veces mucha gente se afana y sirve y dice, bueno, yo sirvo en la puerta, voy a hacer acá, y se llena de muchos quehaceres, y aparte su casa, y aparte el trabajo, y se llena tanto y tanto que se olvida de su primer amor. Y eso lo podemos ver en una cita, por ejemplo, en Marta y María. Uh-huh. Marta, ella buscaba agradar al Señor, y cuando llegó Jesús a su casa, ella le servía, limpiaba y una cosa y otra, pero dentro de su corazón ya estaba el afán, estaba perdiendo el primer amor. ¿Cuál primer amor? El que María había escogido. ¿Por qué? Porque María se sentó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque María se sentó para escuchar la palabra, para ser dirigida y llena del Espíritu a través de la palabra. Entonces, podemos ver este ejemplo. ¿Cuántas personas están dejando su primer amor? Ahora, hay otro ejemplo, muy, muy buen ejemplo también, que es el joven rico. Este viene en Mateo 19, del 16 al 30. Y dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino Dios. Dios más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Podemos ver aquí que cumplía con la ley, pero aquí hay un mandamiento que el Señor no le dijo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay uno anterior a esto que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén. Y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Podemos ver que Dios no está peleado con la riqueza, sino que la riqueza, cuando está antes que el Señor en el corazón, es un peligro. La historia revela que sí, si bien las riquezas en sí mismas no son malas, pero puede convertirse en un ídolo y es un obstáculo para poner a Dios en primer lugar. ¿Hay algo que ocupa tu corazón antes que Dios? Esta es una pregunta para todos. ¿Qué hay en tu corazón que sea primordial o sea prioridad antes que Dios? Esto, hermana y hermano, te está alejando de Dios, porque aquí este joven cumplía toda la ley. Amaba a su padre, a su madre, los honraba, y no adulteraba, no mataba, etcétera, etcétera. Cumplía la ley, pero, ¿sabes? No tenía la seguridad o la certeza de que entraría al reino de Dios. Le faltaba algo muy importante. Él amaba a su prójimo, pero le faltaba lo primordial. No amaba al Señor con todo su corazón. Amaba, su corazón estaba en las riquezas. Por eso es que este hombre se fue triste y ya nunca más volvió a regresar a buscar al Señor.
¿Por qué? Porque prefirió su riqueza, prefirió su deseo antes que amar al Señor. Entonces, el Señor no te va a pedir un brazo, el Señor no te va a pedir que vendas tus posesiones. No, el Señor pide tu corazón. El Señor pide que Él reine en ti. Y sabemos, muchas veces somos tan necios, tan testarudos realmente, porque no vemos la magnitud de lo que Dios tiene para ti. Así es, amén. Muchas veces, ¿por qué la oveja se pierde? Porque Dios no es su prioridad, porque su prioridad es el trabajo, su prioridad es el afán, su prioridad son tantas cosas, las riquezas, el salir, el viajar, es el famoso, el tener, es el yo. Primero mi necesidad y después Dios. No. En el trono de tu corazón tiene que estar sentado el Señor. Amén. Y búscalo, porque mientras pueda ser hallado, dice la palabra. El Señor no te pide algo que tú no puedas dar. No te pide como aquellos ídolos que piden sacrificios. Dios no quiere tus sacrificios. El Señor quiere el fruto de labios que confiesan su nombre. Que cuando hablas al Señor le entregas tu corazón. Cuando adoras al Señor hasta derramas tus lágrimas. ¿Por qué? Porque ves qué tan pequeño eres, qué tan insignificante eres delante de la presencia del Señor. Y ese privilegio el Señor te dio a ti de adorarlo, de bendecirlo. Dice que el Señor nos escogió. Yo me imagino esto, cuando tú vas, por ejemplo, las amas de casa o las personas que hacen compras, porque ya también los hombres hacen compras, cuando tú vas a comprar una fruta que te gusta y tú, yo quiero, ejemplo, un mango, y con él voy a hacer un licuado, me voy a hacer una ensalada, le voy a hacer una mangonada. Tú escoges el producto que quieres, no cualquiera te llevas a casa. No te vas a llevar uno podrido, no te vas a llevar uno seco, uno agusanado, no te vas a llevar uno verde duro, no, tú te vas a llevar lo mejor conforme el propósito que tienes tú predestinado para esa fruta. Amén. Así es el Señor te escogió, joven, hombre, mujer, anciana, anciano, escucha la voz del Señor. El Señor te escogió para algo. Tú no eres... el mundo te puede llamar de 1000 formas, pero el Señor te llama de una, que es hijo de Dios. El Señor te dio de su gracia, el Señor te dio de su amor, el Señor te ha equipado. Desafortunadamente quizás tú no te ves como Dios te ve. Pídele en oración al Señor, Señor, ayúdame a mirarme como tú me ves. Y ayúdame a amarme como tú me amas, porque desafortunadamente a veces uno mismo no se ama. ¿Cuántas personas se rechazan a sí mismas? ¿Cuántas personas no ven la grandeza que Dios ha puesto en ti? Te ha formado con sus propias manos, con amor eterno te ha amado. Y a veces no lo ves y no te crees suficiente. Eres suficiente para Dios. Y Dios te creó con un propósito y Dios te escogió de lo sucio, de lo vil, de lo menospreciado. De eso agarró el Señor. ¿Para qué? Para que con su sangre fuera limpio y fuera restaurado y fuera vestido. Amén. Y esa es la gloriosa presencia. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. No te dejes vencer de lo malo. La palabra dice, no te dejes de vencer el mal, sino vence con el bien el mal. El bien es la palabra del Señor. Métete en el secreto. ¿Hace cuánto tiempo? Como esa pregunta que te hice, ¿qué ocupa más tu corazón? ¿Qué está ocupando tu pensamiento? ¿Qué está ocupando tu tiempo? Porque tiempos todos tenemos. Si tenemos tiempo, como decías tú, para el internet, tenemos tiempo para el juego, para las novelas, tenemos tiempo para ver una película o una miniserie que son un chorrocitas de horas también. Y dicen miniserie, nada, es una super serie. Tenemos el tiempo, sí hay tiempo. Lo que a veces no hay es disposición en el corazón. Lo que a veces no hay es ese amor. Pídele al Señor, Señor, dame más amor por ti. Y dame más amor, porque la palabra dice, yo te amo porque tú me amaste primero. Dios va a derramar de ese amor que es suficiente para adorar, para bendecir y para dejar atrás las cosas del mundo. Vuelve a tu primer amor. ¿Cuántas veces oraste al Señor? ¿Cuántas veces lloraste? ¿Sabes qué? El mundo puede decirte que quizás Dios te abandonó, que Dios te falló, que Dios no es real. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú recuerdas cuántas veces Dios te salvó? ¿Cuántas veces te salvó de la misma muerte? ¿Cuántas veces el Señor te sanó? ¿Cuántas veces el Señor te restauró? Mira, a veces, y la Biblia nos enseña, a veces hay cosas que el Señor no va a responder. Pero todo es conforme un plan y un propósito. Dios usó en la palabra del Señor, Dios usó hombres como Moisés, inseguro que tartamudeaba, pero fue algo grande en el Señor.
Dios usó gente que perseguía a la iglesia, pero después se convirtió a la iglesia, como Pablo. Así es. Dios usó gente aguerrida, a veces necia, como Pedro, pero la convirtió al Señor para la gloria y favor del reino. Amén. No hay hombre y no hay mujer que no pueda ser usado en el Señor, a menos que el hombre y la mujer no quiera ser usado. Y eso, hermano, no es recomendable. Así es, hermana, porque como tú decías ahorita, qué precioso que el Señor nos haya elegido, que el Señor nos haya escogido. Y me quedé pensando en lo que tú decías, cuando vas al supermercado no te llevas cualquier cosa a casa. Entonces, imagínense de tantos millones y millones de personas que hay en el mundo y que Dios nos haya escogido para honra y gloria de su nombre y nos haya sacado del mundo, de ese lugar donde nadie daba ni un peso por nosotros, porque el mundo te dice, tú no vales nada, tú eres pequeña, tú no tienes nada que dar, tú no sirves para nada, no sirves para mucho, porque Dios tenía un propósito para ti. Pero cuando Dios te escogió, cuando Dios te trajo para hacer ovejas de su rebaño, para hacer parte de su cuerpo, parte de su iglesia, bendito sea Dios y bendecido sea su santo nombre, porque el Señor nos vio desde antes de la fundación del mundo. No es una casualidad, hermano, es un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios por su amor, porque tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Aquella persona que tal vez está ahorita alejada o que se ha enfriado y que cree, no, pues yo tal vez ni sirvo, tal vez nadie se da cuenta que yo voy a la iglesia, tal vez el pastor ni siquiera sabe que voy. No, hermano, pero Dios sí sabe que vas. El Señor Jesucristo sabe que tú estás ahí, sabe que has ido, sabe que tú le glorificas, que tú le honras, sabe que tú le amas porque Él te amó primero, como decía mi hermana. Entonces, bendito sea Dios, porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos escogió para honra y gloria de su nombre. Entonces es un privilegio servir al Señor, es un privilegio servir al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Es un privilegio que nuestro Señor Jesucristo, si volteamos a ver el pago el cual Él dio por amor, fue un pago muy alto, a precio de sangre. Entonces, que no se nos olvide ese. ¿Quién es nuestro primer amor? Y como decía mi hermana, ¿qué ocupa más nuestro tiempo? ¿A quién le debemos más? Al mundo no le debemos nada. A Dios le debemos todo, le debemos la vida, la salud, la familia, el trabajo. Si estás en la escuela, le debes que te hayan aceptado en la escuela, que hayas sacado buenas notas. No es por tu propio esfuerzo, porque el yo puedo, el yo sí soy autosuficiente, no. Lo puedes hacer porque Dios te da las fuerzas, lo puedes hacer porque Dios te da la inteligencia, porque Dios te da la sabiduría, porque si Dios no te lo da, sinceramente no llegáramos a entender nada y no tuviéramos fuerzas, porque gloria a Dios que el Señor nos da salud, nos levantó el día de hoy. A todo aquel que el día de hoy le permitió el Señor ver este precioso día que Dios hizo para honra y gloria de su nombre, bendito sea Dios. A todo aquel que camina, hermano, que no está en una cama, que no está en la cárcel, aún aquel que está en la cárcel, dele gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia del Señor ha llegado a su vida y el Señor le dice que lo ama. Dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es su Señor y su Salvador será salvo, no importa dónde estés. Y si tú, mi hermano, estás tal vez te sientes adolorido, enfermo, triste, decaído, no, levántate en el nombre de Jesús y confiesa con tu boca que Él es tu Dios, que Él es tu Salvador, que Él es tu Criador y que fuera de Él nada hay, porque nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Así es que todo se lo debemos a nuestro Señor, y qué importante es que nosotros reconozcamos que dependemos de Él. Que no creamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, porque no es así. Aún dice que Él hace salir el sol tanto al bueno como al impío. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Todo aquel que respira el día de hoy tiene la oportunidad de
de salvación, tiene la oportunidad de decirle al Señor que se arrepiente, pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y si hay alguno que está alejado del Señor, que te sientes avergonzado, que te sientes decaído, que te sientes culpable, la culpa la pone el enemigo para que te alejes de Dios. No, el Señor te perdona, el Señor te ama y el Señor ya te escogió y tiene un propósito para tu vida. Todo es cuestión que tú le digas al Señor sí. Sí, quiero seguir en ti, quiero volver a mi primer amor, quiero estar firme en ti, enséñame cómo hacerlo, porque tenemos que decirle al Señor que Él nos ayude a entender, a aprender a hacer su voluntad. Porque es muy difícil hacer la voluntad de Dios, porque en nuestra carne muchas veces queremos ver al Señor como humano y no es así. El Señor es soberano, es omnisciente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Así es que, hermano, tú no minimices el poder de Dios, tú no lo hagas pequeño. Ni le digas Diosito, porque no le agrada que le digamos Diosito, que lo hagamos pequeños, porque muchas veces nosotros lo queremos ver como nosotros, queremos hablarle con ese amor. Ay, es que Diosito, no. Sí, no, a Dios le gusta que le digamos Dios Todopoderoso, que es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, hermano, mire, dice que, pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, envía a su Santo Espíritu para que nos traiga de regreso a los pies de Jesucristo, el cual nos compró a precio de sangre para salvación y vida eterna. Entonces, imagínese, a precio de sangre. A ver, ¿quién quiere dar su sangre por alguien? Claro que no, nadie. Y qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros, que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque cuando no hemos conocido a Cristo, esto aplica a los que todavía no han tenido la oportunidad del libre albedrío. A veces dices que tenemos libre albedrío y podemos elegir. No, mi hermano, cuando usted ya conoció al Señor Jesucristo, aunque usted se aleje, ya no tiene libre albedrío, porque usted ya conoció la verdad. Eso es para las personas que apenas van a conocer al Señor, que apenas ha llegado la salvación a sus vidas, que apenas están conociendo de quién es ese Dios el cual nosotros hablamos, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde entra la decisión, recibir a Cristo en tu corazón o no. Entonces los que ya conocemos al Señor, eso ya no aplica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya en algún momento de nuestra vida tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahorita, si estás alejado del Señor, te invito que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a buscar al Señor. No importa qué haya pasado en tu vida, Dios lo sabe. Dios puede limpiarte, restaurarte, levantarte y usarte para la honra y gloria de su nombre. Muchas veces no sabemos qué el Señor tiene preparado para nosotros porque nos alejamos de Él. No esperamos el tiempo de Dios. Muchas personas dicen, es que yo no estoy creciendo. No estoy viendo nada, pero ¿te has preguntado qué has hecho? ¿Tú has estado disponible? Porque la disposición es muy importante. Porque te pueden decir, pero si tú dices a todo, no, pues entonces ¿cómo te va a usar el Señor si tú a todo le dices que no? Así es. Entonces no permitas que estas cosas o estas ideas te alejen del Señor, sino al contrario, tú dile sí al Señor. Amén. Siempre sí al Señor. Amén. No importa por lo que estés pasando, no importa la circunstancia, tú siempre dile sí al Señor, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Y recuerda, hermano, Él no se queda con nada. Él te va a dar conforme a su amor, conforme a su misericordia. Y no, como decías ahorita, el Señor no está peleado con las riquezas. El Señor no está peleado que tú tengas un auto. El Señor no está peleado que tú tengas una casa decente para vivir. No, el Señor lo único que quiere es tu corazón.
El Señor quiere que tú seas salvo. Él quiere tu alma. Él quiere que tu alma no se pierda, sino que cada alma que ya está en Jesús, que ya ha conocido a Cristo, venga y se renueve y sea otra vez limpiado, restaurado para salvación, porque Él es lo que Él quiere. A Él no le interesa tu carro del año, tu casa. Amén. A Él le interesa es tu alma, Amén. tu corazón. Amén. Y como decimos, ¿verdad? Este programa se llama Voces del Alma. Entonces, ¿qué voz estás escuchando, hermano? Amén. ¿A qué voz le estás poniendo atención? Así es. ¿Verdad? Amén. Para seguir a Jesús es necesario tener la disposición de desprenderse de aquello que amamos más que a Dios. Amén. Pues esta cita subraya que la salvación no se consigue por las obras, sino por la fe y la gracia de Dios, lo cual requiere una entrega total. Así como este joven rico tenía posesiones, tenía todo, pero tenía más en su corazón las riquezas que a Dios. No es por lo que tú tengas, no es por tu posición o posesión, sino por la gracia de Dios. En Amén, Efesios 2, es. 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, Amén. no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así es. Entonces, recordemos que esto no es por tu obra, no es por tu dinero, no es por tu posesión, sino por la gracia que Dios derramó sobre tu vida. Amén. Le damos Amén. gracias a nuestra hermana Manuela García, Laura Torres y a todas las personas que se comunican, que están atentas al programa. Esperemos que este programa sea de bendición. Dios bendiga sus vidas a todos y a cada uno de ustedes. Amén. En el libro de Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Amén. Así Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Así Dios quiere tu corazón. Amén. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que le ames en espíritu y en verdad. El libro de Proverbios 3 del 5 a 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te pide un cachito, no te pide un espacio, no te pide un rincón. Dios quiere todo tu corazón. Y dices tú, ay Señor, pero es que tú quieres mi corazón, ¿y dónde va a quedar mi familia, mi mamá, mi papá, mi perro? ¿Dónde va a quedar todo? No. Sí. Recordemos que dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El Señor Así no es. miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor le dice es porque así es y es verdad, es porque Dios quiere darte a final de cuentas muchas bendiciones. Dios Amén. quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu estado moral, en tu estado físico, en todas las áreas de tu vida. Dios quiere bendecirte. Entonces, ¿cómo viene esa bendición? Bueno, a través de la obediencia. Amén. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. A veces tus caminos pueden parecer rectos, a veces tus caminos pueden parecer que, pues es que me está yendo bien, no va a pasar nada, no, pues yo creo que esto es así, pero no, realmente Dios sabe los planes que tiene para ti. Y la palabra nos enseña que son planes de bien y no de mal, Así es. a fin de darnos lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué esperas tú para tu vida? ¿Quieres bendición? ¿Quieres salud? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres la salvación? Que yo creo que todos queremos. Entonces, ¿qué quieres para tu vida? Que tu familia esté contigo, que tu familia esté unida, que tu familia tenga buena salud, le vaya bien. Hay tantas cosas en el corazón del ser humano que sabemos que Dios nos los puede conceder. Amén. Conforme a Así su es. voluntad. Pero ¿cómo adquirimos esto? Cuando nos sujetamos realmente a su palabra y aprendemos a amar a Dios antes que todas las cosas. Así es, amén. Amén. Hay muchas veces que dicen las personas, ¿no? A mí en algún momento tal vez me ha llegado a pasar y que te dicen, oye, pero vas a ir a la iglesia y tu hijo está enfermo. Y tu hijo, claro, no estamos hablando de una enfermedad no grave, ¿verdad? Sino que le dio una temperatura o un dolorcito, le dio un medicamento y dices, bueno, en el nombre de Jesucristo, el que hace la obra es Él. Amén. Y dice, ¿y lo vas a dejar así? Porque estamos hablando de ya Sí. jóvenes, adolescentes o adultos. Pero se siente mal, sí, pero yo voy a ir a buscar el que le da la salud, Amén. el que le da la vida, el que lo va a levantar. Y dicen,
ay, pues qué clase de persona eres, ¿no? Porque te juzgan humanamente muchas veces y dicen, ¿qué clase de madre eres que vas a dejar a tu hijo por irte? No, porque voy a ir a buscar al que le va a dar la sanidad, al que lo puede levantar. Mi fe está puesta en Dios. Yo voy y cuando yo venga confío en Dios que Él ya va a estar bien. Y muchas veces suele pasarnos. Pero ¿qué pasa? Si Él no viene a la iglesia porque se siente mal, pero aparte me quedo yo. Ya nos perdimos esa palabra los dos. Esa bendición. Amén. ¿Por qué? Porque ya le dimos más, nos preocupamos más por lo que nos está perturbando que lo que nos puede dar la sanidad, la bendición, la restauración del Dios que lo puede levantar. Entonces, un día me dice una persona, oye, ¿vas a dejar solo a tus hijos? Sí, Dios los cuida. Y luego me dice, ya estaban adolescentes, ya estaban jovencitos, y luego me dice, ¿pero los vas a dejar solo? Sí, Dios los cuida. Y luego hasta parece que te hacen hasta chistes, como chistes, porque pues el enemigo es astuto y quiere desviarte. Y te dice, sí, pero pues si lo dejas y te vas, ¿quién lo va a cuidar? Pues Dios. Y no tú vas a buscar a Dios, pues claro, porque Dios está en todos lados. Amén. O sea, el que no conoce a Dios tal vez no sabe que Dios es omnisciente, omnipresente. Amén. Ajá. Bueno, y con esto que ya nos queda un minuto prácticamente para despedirnos, con esto queremos dejaros, hermanos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, siga llenándose de la palabra, no deje que el enemigo le ponga culpa, que le ponga vergüenza, no se detenga, son solamente dardos que el enemigo intenta poner para estorbar en su camino y usted no llegue a la salvación que Jesucristo nuestro Señor tiene preparada para usted. Amén. Amén. Bueno, entonces mi nombre es, ¿vas a agregar algo? ¿No? Sí, mira, ya para acabar en conclusión dice, ¿qué voz debemos de escuchar? Debemos escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Amén. Así es que, hermano, hay que poner atención. ¿Qué voz estamos escuchando? Amén. Mi nombre es Juanisa Avendaño. Dios los bendiga. Amén. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor de la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a que se congregue con nosotros a la iglesia. Está ubicada en Chihuahua y Coahuila, 7049, Colonia Ampliación, Aeropuerto, con el pastor Sergio Torres Rodríguez. Dios los continúe bendiciendo y muchas gracias. Amén. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.